Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 14 horas y un minuto de la sesión del lunes 2 de marzo 2026. Tras un fin de semana de riesgos geopolíticos claramente al alza, la apertura de la sesión de hoy, el desarrollo a mitad de sesión de la jornada de hoy en Europa, evidentemente está generando movimientos, repuntes en los niveles de volatilidad en gran parte del mercado financiero. A continuación vamos a ver o analizar exactamente qué nos están diciendo los gráficos de precios para poder discernir el verdadero sentimiento de los inversores y poder discernir igualmente si estamos ante un entorno de cambio de sentimiento importante por parte de los inversores o si finalmente el mercado financiero está aguantando el tipo de manera más contundente o más fuerte de lo que inicialmente podríamos establecer en base a variaciones porcentuales y, por supuesto, titulares de prensa. Comenzamos, por tanto, con el análisis, ese vistazo de los gráficos de precios de los grandes activos que estamos viendo a mitad de sesión. Tenemos en pantalla, por ejemplo, en gráfico diario, la evolución del futuro del oro, activo que se encuentra con avances importantes, de hecho más del 3%, situándose por encima de los 5.400 puntos. Sin embargo, pese a este movimiento, no estamos ante una vela diaria con un amplísimo rango en la sesión, es decir, no estamos asistiendo a un movimiento especialmente significativo en lo que a la búsqueda de refugio se refiere. De hecho, podemos apreciar cómo la ATR, en términos relativos, tampoco está desarrollando un repunte respecto a los niveles de volatilidades promedios anteriores. El MACD en términos diarios tampoco se desarrolla con fuertes impulsos alcistas y de hecho el volumen direccional ponderado, que es un indicador que nos permite conocer la calidad, entre comillas, de las sesiones alcistas, del volumen negociado durante las sesiones alcistas, como pueden ver, está en claro retroceso. Por tanto, búsqueda de refugio sí, pero tampoco parece una desbandada a la búsqueda de refugio que no hayamos visto, por ejemplo, en anteriores sesiones /semanas, y es que la tendencia alcista de fondo del oro seguía permitiendo considerar como escenario más probable alcanzar e incluso superar los máximos anuales históricos que proyectamos en los $5.607 la onza. Continuemos con otros mercados importantes y, por supuesto, la renta fija, el bono a 10 años norteamericano en términos de precio, lejos de subir, búsqueda de refugio por parte de los inversores, estamos viendo todo lo contrario, caídas en el precio y por ende repuntes en los niveles de la rentabilidad o el yield asociado a ese mismo bono. Actualmente con recortes incluso de cierta contundencia del menos 0,25%, de un cuarto de punto porcentual, que para ser el activo que es y la hora en la que nos encontramos podemos considerarlos incluso un movimiento de cierta magnitud. De hecho, fíjense en el indicador de la volatilidad, cómo está repuntando posiciones de cierta contundencia en la sesión de hoy y también en la sesión del viernes tras lo acaecido en relación al sector bancario con esos riesgos crediticios que tuvimos desde el Reino Unido. Por tanto, el mercado tampoco vemos que esté buscando refugio en el activo libre de riesgo por antonomasia como es el bono a 10 años de los Estados Unidos. Pero es que en términos de variación relativa o porcentual en lo que a los sectores europeos se refiere, la fotografía no es muy distinta. Fíjense, a continuación tienen la tabla de los rendimientos registrados durante la pasada semana entre los principales sectores con los que trabajamos tanto de Europa como de los Estados Unidos. Y tal y como pueden apreciar en la tabla adjunta, tenemos sectores en los que, recursos básicos de Estados Unidos, servicios públicos de Europa, petróleo y gas, servicios públicos también de Estados Unidos, pues han tenido rendimientos notables, sobre todo recursos básicos y servicios públicos de Estados Unidos y Europa respectivamente, con avances del más 4,86 y del más 4,19% respectivamente. De hecho, si atendemos a las 5 primeras posiciones rentabilidades registradas la pasada semana en términos de sectores,
de las 5 primeras posiciones, 4 de ellas son categorías o sectores que clasificamos de defensivos, es decir, un mercado que ya desde hace días seguía manteniendo esa rotación sectorial que hemos comentado recientemente, ¿no? Por tanto, estamos viendo pues esa búsqueda de activos refugio, de ese sentimiento más defensivo entre los participantes de mercado, castigando sectores como pueden ver en la parte inferior, como por ejemplo bancos, tras, insisto, lo que he comentado anteriormente, de esa cucaracha, ¿no? Como diría Jimmy Dimon, CEO de JP Morgan, en el Reino Unido, automóviles y recambio, tecnología, servicios financieros, bancos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues fíjense, los sectores actualmente en el stock 600, ¿qué sectores lo están haciendo mejor? Pues petróleo y gas, recursos básicos, utilities o telecomunicaciones. Sectores que la pasada semana ya lo estaban haciendo bien. Recursos básicos, utilities, petróleo y gas, ¿de acuerdo? Alimentación y bebidas. ¿Qué sectores lo están haciendo mal en el día de hoy con todo lo acaecido durante el fin de semana? Pues vemos viajes y ocio, automóviles y recambios, bancos. Bueno, pues ¿qué sectores lo hicieron mal la pasada semana? Bancos, automóviles y recambios, tecnología, servicios financieros. Es decir, la fotografía, si bien no es perfecta, no es idéntica, mantiene un mismo tono que ya veíamos viendo la pasada semana. Y no solamente la pasada semana, sino hace varias semanas con esa rotación, con esa búsqueda del value frente al growth que hemos publicado en varias ocasiones. Por tanto, la estructura del mercado no entendemos, al menos de momento, evidentemente esto puede cambiar a expensas de cómo vayan evolucionando los eventos geopolíticos, pero lo que es la estructura del mercado, si bien es cierto que el mercado de equity, el mercado de renta variable está sufriendo volatilidad, movimientos, la incorporación a los precios de los eventos de las últimas horas / días, la realidad es que la estructura, la búsqueda de refugio no ha cambiado de manera significativa. No vemos un pánico, al menos de momento, insisto, especialmente llamativo en los inversores. Por tanto, seguimos manteniendo un contexto en el que la rotación sectorial sigue evolucionando tal y como hacía en anteriores sesiones / semanas y seguimos manteniendo que la situación del mercado, al menos de momento, no cambia de manera significativa en el día de hoy. Y para ello, mientras el S&P500 o el futuro mini del S&P500, bueno, concretamente te vamos a poner en pantalla el S&P500, fíjense, mientras no veamos perforaciones de esos 5.794, 5.776 puntos, no veríamos riesgos de correcciones añadidas en lo que a la renta variable se refiere. Por tanto, esto es lo que entendemos que nos están diciendo los gráficos, un sentimiento menos, menos volátil o menos preocupado de lo que a priori podríamos esperar, pero por supuesto, insistimos, estamos para leer los gráficos, no para adelantarnos a la acción del precio y por supuesto faltaría más para continuar siguiendo las noticias de cerca por si tenemos cambios importantes en lo que a los gráficos se refiere. Desde luego, si tuviéramos cambios importantes, no duden que abriríamos aquí esta nueva actualización para actualizar niveles y situación de mercado. Muchas gracias por su tiempo y que pasen una feliz jornada.